Muy buenas noches para todos. Brahman Satián, Marino Navarro con ustedes para contarles una breve historia de algo que se llama las cabañuelas, que ha existido siempre, pero que la gente ha ido descomponiendo. La raza humana ha ido descomponiendo con su accionar. Señores, las cabañuelas eran unas especies de estaciones que rezaban durante los primeros 12 días de enero, durante los segundos 6 días de enero y así sucesivamente. Las cabañuelas expresaban lo que sucedería durante el año en términos climáticos. Es decir, el día 1 de enero, que comienza ahorita dentro de un par de horas, son ahora más o menos las 10 de la noche, a las 12 llega la hora cero e inmediatamente comienzan a rezar las cabañuelas. Ellas existen todavía, pero no con las funciones como las tenían antes, debido a la depredación de la naturaleza por parte del hombre. En la mañana de enero, es decir, desde las 12 de la noche hasta el mediodía, rezaba la primera parte de enero, es decir, los primeros 15 días de enero. Si durante ese periodo de 12 de la noche, o sea, de la hora cero hasta las 12 del mediodía, llovía, entonces los campesinos o los viejos de antaño, que eran los que manejaban bien esa situación, sabían que durante los primeros 15 días de enero llovería. Entonces, de las 12 del mediodía de enero hasta las 12 de la noche de enero, hasta la hora cero, rezaba la segunda parte de enero. Si en la tarde de enero llovía, lloviznaba o algo por el estilo, entonces nuestros campesinos, nuestros viejos en sentido general, pero sobre todo los campesinos que como agricultores usaban esa función climática para determinar qué podían sembrar durante el mes. Los mejores agrónomos eran los agricultores antes, sin haber ido a ninguna universidad. Entonces, a partir de las 12 de la noche del 1 de enero, comenzaba a rezar el segundo día de enero, que era el día 2 de enero, el día en que a propósito yo cumplo años. De 12 de la noche del 1 de enero a las 12 del mediodía, estaba rezando los primeros 15 días de febrero. Entonces, de las 12 del mediodía a las 12 de la noche, para comenzar el día 3, estaban rezando los siguientes 15 días de febrero. Y así sucesivamente hasta los 12 años. Los primeros 12 días de enero rezaban, decían lo que iba a suceder en la primera parte de los 12 meses del año. Y las segundas 12 horas del mismo día decían lo que iba a pasar en la segunda parte del mes de febrero. Y así sucesivamente. Cuando se hablaba de las cabañuelas, señores, nuestros campesinos se sentaban, conversaban, y ellos determinaban: de tal mes a tal mes podemos sembrar tal fruto, vamos a suponer auyamas. De tal mes a tal mes podemos sembrar maíz. De tal mes a tal mes habichuela, guandules y los diferentes frutos. Esa gente sabían tanto su asunto
que para ese entonces no se les dañaba los frutos. No se les dañaba los frutos porque si solo harinaba, ellos sabían que durante esa parte que rezaba iba a llover poco. Y si llovía más o menos chubascos, ellos decían va a llover bien. Pero si llovía mucho, ellos decían va a llover demasiado, va a haber niegas. Se van a salir los ríos y nuestros frutos se van a perder. Pero era mucho más fácil para la clase campesina en aquel entonces el poder determinar qué sembrar y no se le perdían sus cosechas porque ellos determinaban qué iban a sembrar. ¿Saben ustedes quién ha dañado esa situación que Dios nos dejó como legado a nosotros para el buen provecho de la agricultura, de la siembra de flores, de la apicultura, de la ganadería y de todas las cosas que se beneficiaban de una u otra forma de las cabañuelas? Nosotros, la raza humana, que nos hemos convertido en depredadores de la naturaleza. Entonces la naturaleza no ha tenido más remedio que castigarnos. No porque ella se haya propuesto castigarnos, sino porque nosotros la hemos maniatado. Ella no puede ejercer su trabajo como debía de hacerlo en toda la extensión de la palabra, porque hemos quitado las facilidades. Por ejemplo, cuando depredamos los árboles, estamos cerrándole el paso a las lluvias. Si nosotros cortamos los árboles y no lo hacemos de manera cuidadosa, entonces preparamos las condiciones para que la lluvia no venga, porque los árboles son los mayores atractores de las lluvias. Son los árboles los que están ahí para purificar el viento. El viento se desliza entre los árboles y se purifica. Por eso a una ciudad, a un parque donde hay muchos árboles, se le llama pulmón de la ciudad. Pero el hombre se ha encargado de depredar la naturaleza. El hombre se ha encargado de tumbar árboles que le dan frutos y sombra y que le atraen el agua para sembrar vicios como el tabaco, que solamente hace daño, que no hace bien en ningún sentido de la palabra al cuerpo, aunque servirá para algunas medicinas, porque Dios no hizo porquería. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y por tanto el tabaco tiene también sus beneficios, pero el hombre no ha cogido lo mejor del tabaco, sino lo peor. El embriagar sus pulmones, el embriagar sus neuronas, dándole a oler humo de tabaco. El hombre depredó también para sembrar arroz, que es algo que nosotros necesitamos para alimentarnos, pero el arroz se debe sembrar dejando intervalos de espacios. Por ejemplo, 50 tareas sembradas de arroz, 50 tareas sembradas de árboles, 25 tareas sembradas de arroz, 25 tareas sembradas de árboles. Pero no, los campesinos se dividen la tierra y uno coge 50 tareas aquí, el otro coge 50 al lado, el otro 60 al lado, el otro 25. Esos son más o menos 200 tareas o 175 tareas en las que nadie va a sembrar un árbol, porque no se encargan de sembrar un árbol, ni siquiera en los muros, para ellos tener sombra, para sentarse a disfrutar de sus alimentos o tomar un poco de agua o refrescarse a cada momento de su jornada. Por eso sudan y se les quema la piel, porque están en el sol de manera permanente. Y así como dejan todo eso depredado sin árboles, evitan que el agua caiga, evitan que se purifique el aire y una serie de cosas. Es todo que lo estamos depredando. En el Japón, por ejemplo,
hay multas, hay cárcel incluso para las personas que depredan sin, como digo, sin discernir cómo lo deben hacer. Hay un determinado tamaño para usted coger una langosta en Japón. Y para eso hay una medida. Y si esa langosta pasó por esa medida, esa langosta debe volver al río, al mar, donde la hayan cogido. Y así con la agricultura. En Japón se siembran 100 hectáreas de árboles y pueden sembrarse entonces 50 o 60 hectáreas de cualquier fruto. Pero más adelante van 50 hectáreas más o 100 hectáreas de árboles y así sucesivamente. Por tanto, no depredan. Además, cuando van a tumbar los árboles para cogerlo para madera, para fabricar fósforo, para fabricar muebles, en la parte donde sembraron la primera vez, ellos dan ese corte, por ejemplo, de esas 100 hectáreas. Inmediatamente la siembran. Dejan un tiempo prudente a que esa madera comienza a crecer, esos árboles comienza a crecer. Y van al medio, allá al centro, ni siquiera al lado ahí que ya esos podrían estar de corte, sino que van allá, para no depredar todo al mismo tiempo. Y van a la cuarta o quinta, al cuarto o quinto ciento de hectáreas y cortan allá. Entonces siembran. Una vez sembrado, dan un tiempecito a que esa cosecha de árboles garantice que va a estar estable para sembrar. Y entonces vienen a la segunda parte, porque ya la primera la sembraron. Pero cuando llegan a la segunda parte, ya la primera tiene cierto tamaño ya. Y así sucesivamente. Cuando vienen a llegar a la última parte, ya todo de atrás ha crecido a suficiente altura como para hacer su trabajo de llamar el aire, de llamar el agua y de purificar el aire. Hay un control. Asimismo en los ríos. Los ríos no se secan, porque usted no puede hacer lo que le dé la gana en un río. Usted no puede pescar lo que le dé la gana ni en la época que usted quiera. Así debía de controlarse todo en el mundo. Entonces toda esa depredación que el hombre en su afán de producir ha creado, ha hecho que la naturaleza no pueda cumplir con su misión de alimentarnos, de cuidarse a ella misma, de cuidar las temperaturas, de cuidarlo todo. Y a eso se debe que hayan tantos cambios de temperatura. Por eso el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, el calentamiento global, el deshiele en Alaska, el deshiele en todos esos sitios donde se hacen esos témpanos, esos grandes témpanos de hielo que mantienen nuestra temperatura estable. Por eso los ciclones ahora vienen muchas veces hasta fuera de temporada y son cada vez más potentes. En los Estados Unidos y en otros países los sifones son cada vez más potentes. Los fuegos que se arman, se queman miles y miles de hectáreas de árboles. Comunidades enteras se queman. Todo debido al maltrato que el hombre ha hecho de la naturaleza. Cogemos el plástico, lo arrojamos al río, lo arrojamos a la calle. Somos depredadores de todo. Acabamos con el conuco o la finca o el espacio que Dios nos dio para que nosotros creáramos nuestros alimentos y produjéramos nuestros alimentos y nuestra medicina. Hemos acabado absolutamente con todo y por eso estamos sufriendo las grandes devastaciones que estamos sufriendo. Por esos temblores de tierra, o mejor dicho, terremotos, como el de Haití, como el de China,
como el de la India, como Nicaragua, como México y otros países que prácticamente hay comunidades que se han hundido. De todo eso somos responsables nosotros. De manera que no estamos siendo castigados por Dios, sino recibiendo aquello que nosotros hemos, recibiendo la cosecha de aquello que hemos sembrado. Se nos está devolviendo el boomerang. Si estamos destruyendo el hábitat que se nos dio, ese hábitat no va a poder cubrirnos, no va a poder defendernos, no va a poder taparnos, y en consecuencia también nosotros nos vamos perdiendo. Cada vez hay más catástrofes en el mundo y cada vez hay más problemas. Entonces, terminando el año 2019 y entrando en el 2020, yo le pido que vayamos a reflexionar, que hagamos una reflexión y pensemos en ir variando paulatinamente nuestras actitudes. Vamos a sembrar más árboles en vez de tumbar más árboles. Vamos a tirar nuestros desechos orgánicos en vez de tirarlo a la calle, tirarlo donde ellos sirvan de abono. Si nos comemos un mango, no tiremos la semilla al zafacón para que sea botada. Tirémosla a un sitio donde haya tierra para que esa semilla nazca y siga produciendo para la humanidad. Sea lo que sea que comamos, guardemos las semillas y cuando andemos caminando en la calle tirémoslas en los campos abiertos donde hay tierra para que ellas crezcan y se reproduzcan. Recojamos las cosas que son reciclables, como el cartón, los plásticos, las fundas también plásticas y todas las cosas que solamente ensucian y dañan. Y vamos a reciclar. Vamos a aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena por el bien de nuestra humanidad. Ya no por el bien particular de nosotros que hemos crecido en este ambiente y lo hemos destruido, sino por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Vamos a hacer un mundo de mayor futuro y vamos a hacer las cosas más preponderantes para que nuestros hijos no crezcan viéndonos a nosotros depredar la naturaleza, sino vamos a decirle, vamos a explicarle a ellos que nosotros, que las cosas que están pasando ahora están pasando porque hemos depredado, y tratemos entonces de que ellos aprendan otro comportamiento para que no depreden. Cojan esta reflexión amistosamente, cariñosamente. Lo estoy haciendo por el bien de la humanidad. Habemos muchos de nosotros que ya no tenemos gran futuro. Por ejemplo, yo tengo 65 años, pero yo quisiera que mis hijos y mis nietos vivan en un mundo mucho mejor. De manera que, por favor, compartan, denme like y hasta la próxima. Marino Navarro para ustedes. Déjenme sus comentarios y por favor, préstenle caso a esta reflexión. Gracias.